A ver, habíamos hablado de las bases de registro, las placas base, materiales utilizados, procesamiento, características, materiales, el material a utilizar debe tener estas características, interrelación con los vientos naturales, esto también ya hemos hablado, también. Puntos de referencia anatómicos. Ya. Aquí nos hemos quedado, ¿no ven? Relaciones Sí, intermaxilares. Ya, a ver. Entonces, siguiendo con la unidad número 3, relaciones intermaxilares. Esta es la segunda parte de la unidad. Nosotros cuando ya estamos confeccionando nuestras bone wheel, nuestras prótesis totales superior e inferior, antes de poder instalar estas prótesis, antes de instalar cualquier tipo de aparatología protésica, no solamente las totales, tenemos que saber registrar el medio en el cual se van a desarrollar sus funciones, ¿ya? Estas relaciones presentan comportamientos ya sean dinámicos o estáticos. Cuando hablamos de relaciones intermaxilares, tenemos que hablar de comportamientos dinámicos y estáticos. ¿Por qué? Porque la mandíbula y las relaciones en sí intermaxilares entre el maxilar superior y la mandíbula eh, nos van a ayudar a cumplir las diferentes funciones que tiene que cumplir el individuo con estas prótesis en boca. Estas relaciones dinámicas y estáticas, las relaciones intermaxilares dinámicas y estáticas, están establecidas entre ¿qué? Entre los huesos del maxilar y mandibular, ¿ya? Que comprenden área anterior dentaria y un área posterior articular. ¿Ya? A ver, ¿está clara esa parte? Estas relaciones intermaxilares están establecidas entre el hueso maxilar, maxilar superior, y el hueso de la mandíbula. Esta tiene dos áreas. Un área anterior, que es el área de los dientes. El área anterior o dentaria. Y el área posterior, que es la articulación en sí. Articulación. Entonces, como estamos hablando de relaciones intermaxilares, hablamos entre ambas relaciones de los dos huesos, ¿no ven? En el maxilar superior y en la mandíbula, el área anterior va a ser el área dentaria, como ocluyen las piezas dentarias. Y un área posterior que es área articular, que está dado entre la articulación entre la mandíbula y el maxilar superior, ¿ya? Entonces, continuando con los registros intermaxilares. Tenemos las maniobras destinadas a relacionar la mandíbula con el macizo cráneo facial. ¿Esto con qué? Con el objeto de poder rehabilitar una boca totalmente o parcialmente desdentada. Cuando nosotros tomamos estos registros intermaxilares, como habíamos hablado en la anterior clase, tenemos dentro de estos registros tenemos a nuestra placa base, tenemos a los rodetes, que en su conjunto nos van a ayudar a poder tomar ciertos datos que nos son demasiado importantes al momento, especialmente de poder enfilar nuestros dientes artificiales, ¿no ve? Entonces tomamos la línea media, la línea de la sonrisa, la guía canina, la altura, digamos, que debe tener nuestra prótesis, tomando en cuenta que el tercio inferior es el que más se encuentra disminuido en pacientes totalmente desdentados, ¿no ves? El que tenemos que rehabilitar, el tercio inferior.
Entonces tomamos la dimensión vertical de este tercio especialmente para poder relacionarlo con los demás tercios del rostro. Y entonces todo ese conjunto de estos registros intermaxilares es un conjunto de maniobras destinadas a poder relacionar el hueso de la mandíbula con el macizo craneofacial, ¿me entienden? Con el objeto de poder rehabilitar la boca totalmente o parcialmente desdentada. Obtenemos de esta manera, después de haber tomado nuestra impresión preliminar con nuestros modelos de estudio, tomamos una impresión con nuestras cubetas individuales, ¿no? Que pueden confeccionarlas ustedes mismos o pueden ser confeccionadas en laboratorio mental. Entonces, obtenemos nuestro modelo definitivo y empezamos a tomar nuestros registros intermaxilares precisamente. Este es el conjunto de maniobras, ¿no ve? Con nuestras placas base. Primero colocamos nuestra placa base. Encima de la placa base vamos a colocar nuestros rodetes que de preferencia deben ser confeccionados por ustedes mismos. Hay también prefabricados, pero no es lo mismo, ¿no? Es mejor siempre que se confeccionen, que los confeccionemos nosotros por medio de una lámina de cera. Estos modelos definitivos, registros intermaxilares, la placa base y los rodetes, entonces, tienen por objeto establecer y mantener la altura en oclusión, fijar la oclusión o la relación central. De esta manera, transferir las relaciones mandibulares a un articulador y servir como una base de prueba. Entonces, aquí está más claro. ¿Cuál es el objeto de que nosotros pongamos una placa base, unos rodetes? Hagamos ese conjunto de maniobras para poder obtener estos registros intermaxilares. Entonces, tiene por objeto establecer y mantener, ¿qué cosa? La altura en oclusión de nuestros pacientes. La altura, devolverle la dimensión vertical ideal, ¿no ven? Y de esta manera, nosotros le pedimos a nuestro paciente que muerda, ¿no ven? Y que se quede mordiendo. Especialmente tenemos que tomar en cuenta también la relación céntrica, no se olviden. Fijamos, ¿no? Hacemos morder a nuestro paciente y fijamos la oclusión o relación central. Entonces, ¿cómo fijamos eso? Muchas veces pedimos a nuestro paciente que muerda y unimos nuestras prótesis totales, la superior y la inferior. Podemos utilizar para eso unas grapas, por ejemplo, ¿no ve? De los engrapadores. Podemos utilizar unas grapas o calentamos un poquito los rodetes y los unimos el superior con el inferior. Retiramos de boca y tal y como ha mordido nuestro paciente, llevamos nuestros registros a un articulador. Tal como está mordiendo. Chum, lo llevamos al articulador y articulamos ahí para poder tener como que una base de prueba, ¿no? O sea, es como que muerde nuestro paciente. Estos nos tienen que dar relaciones precisas, ¿ya? Exactas. Determinan el largo y ancho de los dientes. Vamos a escoger de esta manera de qué tamaño van a ser, de qué anchura van a ser también nuestros dientes artificiales que vamos a utilizar. Tenemos que determinar también la línea media. ¿Ven? Determinamos la línea media. El soporte de los labios también tenemos que observar, que devolverle el soporte adecuado a los labios. No tiene que ser ni muy excesivo ni faltante. Tiene que ser tal y cual debe ser. De esta manera vamos a conseguir nosotros una armonización o armonía facial. También tenemos que determinar las eminencias caninas, dónde van a ir nuestros caninos. De esta manera nosotros vamos a determinar la forma del arco que va a tener nuestra prótesis, ¿ya? Entonces la línea media, vamos a determinar también el tamaño de los dientes artificiales que vamos a utilizar y también tenemos que determinar dónde van a ir nuestros caninos, las eminencias caninas. Todo esto nos ayuda a determinar principalmente las piezas artificiales que vamos a utilizar en este paciente.
Aquí está más detallado. Miren, nosotros hemos llevado a un modelo y lo hemos llevado a un articulador, imagínense. ¿No ven? Y ahí tenemos la línea de la sonrisa superior, ¿ven? El plano oclusal, la línea canina y también tenemos la línea media. El plano oclusal, ¿cómo vamos a utilizar el plano oclusal? Fíjense aquí, ¿cómo debería ser el plano oclusal? Tenemos como guía, ¿no ve? Para recordarles un poco lo que hemos hablado en la anterior clase, tenemos la línea bipupilar, ¿no ve? La cual debe ser paralela a la línea de Camper. ¿Por qué, cómo está conformada la línea de Camper? Es una línea imaginada que va desde el ala de la nariz hasta el trago del oído. ¿Ve? Entonces, la línea pupilar debe ser paralela a la línea de Camper. Y esas dos líneas deben ser paralelas al plano oclusal. ¿Ve? ¿Y cómo tomamos eso? Ustedes deben tener ya desde sexto, séptimo, que han llevado ustedes prótesis, ya deben tener este instrumento que se llama plano de Fox. ¿No ven? Entonces le hacemos morder a nuestro paciente con el plano de Fox y de esta manera nosotros obtenemos nuestra línea oclusal, que es uno de los datos importantísimos y primordiales que debemos tomar nosotros al momento de recolectar estas relaciones intermaxilares. Como les decía hace un momento, tenemos que devolverle la dimensión vertical a nuestro paciente. Y esta era una pregunta del examen, si se recuerdan ustedes. La dimensión vertical. ¿Qué es la dimensión vertical? No es más que la distancia entre dos puntos por diferentes métodos. Como por ejemplo tenemos la referencia. Como referencia tenemos la base de la nariz y la parte inferior del mentón. Esa es la distancia nasomentoniana, ¿ya? Esa es la distancia nasomentoniana, es la que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque es la dimensión que se encuentra disminuida en nuestros pacientes totalmente desdentados, ¿no? La distancia nasomentoniana. Tenemos dos tipos de dimensiones verticales. La dimensión vertical en reposo y la dimensión vertical en oclusión. Podemos decir también que la dimensión vertical en reposo es cuando nuestro paciente se encuentra en relación céntrica. ¿No ven? En relación céntrica, nuestro paciente se encuentra tranquilamente en una posición de reposo. Pero cuando nosotros le pedimos a nuestro paciente que muerda, entonces esa es la dimensión vertical en oclusión. Ahí lo que nos interesa es la oclusión, el contacto de todas nuestras piezas dentarias. Y bueno, ya habíamos hablado de esto en prótesis fija, pero es bueno también que lo sepan en este tema, porque estamos hablando de las relaciones intermaxilares, ¿no ve? ¿Qué es la relación céntrica? Es la posición más retruida, no forzada, de los cóndilos mandibulares en la cavidad glenoidea, a partir de la cual vamos a poder realizar nosotros todos los movimientos mandibulares, ya sean protrusivos o de lateralidad. También podemos decir, mucho más fácil, que es una posición fisiológica no forzada, superior y medial sin contacto dentario. Acuérdense muy bien de eso. Sin contacto dentario no nos interesa. Muchos de ustedes se han confundido en el examen. Pero no nos interesa a nosotros cuando hablamos de relación céntrica, no nos interesa los contactos dentarios, la oclusión, etcétera, etcétera. No, porque el paciente está en una posición, lo que acabamos de decir hace un momento, en una posición de reposo. ¿No ve? Entonces, es esa posición fisiológica, que no es forzada, ¿ve? La cual va a ser superior y medial sin contacto dentario, la cual podemos nosotros obtener por medio de tres maniobras: digital, lingual o deglutida. Una vez que hemos obtenido la relación céntrica, trazamos las siguientes líneas. La línea media, que es una línea vertical que parte en dos al rostro, un lado izquierdo y un lado derecho. Esto nos va a dar la
simetría facial. Fíjense ahí en la imagen. Muchas veces, muchos de nosotros tenemos este como que defecto, digamos, ¿no? Tenemos la línea media del rostro, pero no coincide la línea media del rostro con la línea media de los dientes, fíjense bien ustedes. ¿No ven? Entonces, es eso lo que tenemos que obtener nosotros, especialmente en nuestros pacientes totalmente desdentados. Vamos a determinar esa línea y hacer coincidir con la línea media de los dientes. La línea de la sonrisa, que también es sumamente importante, que recorre a lo largo de los bordes incisales de los dientes anterosuperiores. Fíjense, tenemos una línea de la sonrisa recta y una más curveada, ¿no ven? Dentro de los parámetros estéticos, o sea, dentro de lo ideal, digamos, de la parte estética, debería imitar estos bordes incisales la curvatura del borde superior del labio inferior al sonreír. Cuando sonreímos, los bordes incisales de los dientes anterosuperiores deberían imitar el borde superior del labio pero inferior, ¿eh? Para que se vea como que más bonito dentro de los parámetros estéticos. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor. Ya, muy bien. A ver, vamos a llamar lista. ¿Quiénes han entrado a la segunda clase? Ligia, Alejandra. Ligia, ¿estás? Ligia. No está. Ana Lucía. ¿Está Ana Lucía? Tampoco. Yáscara. Presente, doctor. ¿Quién es? ¿Yáscara o Ana Lucía? Doctor. Ana Lucía, no estás prestando atención. Carla Rojas. Presente, Yáscara, doctor. Ya te puse presente. Ya está. ¿Carla Rojas está? No está. Doctor, eu havia dicho presente antes. Solo que dijo Ya. después, doctor. Ya te escuché. Valeria. Valeria, ¿estás? No está Valeria. Armando. Presente, doctor. A ver, ¿quién no me ha dicho presente que está? Está Ana Lucía, Armando y Yáscara, nadie más. Muy bien. Entonces, Doctor, não compreendi. ¿qué no entendiste, Ana Lucía? O que dijiste? ¿Le has apagado tu micrófono? No te escucho. Es que mi micrófono, na hora que presiono, meio que tarda un poco. Oh, ya. Muy bien. Ligia, parece que recién ha entrado. La vamos a poner con retraso. No, doctor, se ha ido mi internet justo. Ya, digamos. Está hablando de mí, ¿no ve? Sí. Sí, es que Ya. justo es que he salido y el wifi se ha salido. Pero ya he vuelto a entrar conmigo. Ya, muy bien. Listo, chicos. Entonces nos vemos en la práctica. Igual de este tema ya hemos terminado. Va a haber tarea. Ya estén atentos a estos dos trabajos que les voy a dar. Ok, doctor. Listo, nos vemos. Chao. Hasta luego, doctor. Mm.